Bueno, perfecto, chicos, continuemos así, podemos darle fin a la clase un poco de tiempo antes. Eh, Había un cuadro sinóptico, ¿sí? Había que formar un cuadro sinóptico. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien que quiera ser voluntario? Porque ¿saben cuál es el tema? Que cuando ustedes practican esos ejercicios de hacer la tarea, eh, van aprendiendo, digamos, acerca de el contenido de los temas. Entonces, de esa forma se simplifica la cuestión de estudiar al final todo junto. Alguien que sea voluntario, por ejemplo, y quiera, por ejemplo, hablarme de qué es la ebriorexia, a quiénes afecta más, por ejemplo, cuál es la característica predominante. Profe, ¿puedo leer? Sí, La ebriorexia conjuga varias conductas como la bulimia, anorexia y el alcoholismo. Consiste en dejar de comer para compensar las calorías obtenidas luego del consumo de alcohol. exactamente, está muy bien, está excelente y sobre todo tengan en cuenta esto. El alcohol tiene calorías. El alcohol tiene la misma cantidad de calorías que tiene un hidrato de carbono, es decir, 4 calorías por gramo. La grasa tiene un poquito más del doble. Los hidratos, las proteínas tienen 4. El etanol, que es lo que genera la energía en el alcohol, también tiene 4. Y las grasas tienen 9 calorías por gramo, es decir, un poquito más del doble. Por eso es que las grasas son súper energéticas. Esa es la función primordial. Pero justamente tengamos en cuenta esto. Aquí lo que se hace es no comer para que las únicas calorías que ingresen sean las calorías del alcohol, y sobre todo esto, como también está relacionado en este caso el alcoholismo que está desarrollando la persona con síntomas de la bulimia y de la anorexia. Entonces, ¿cuáles son los que se relacionan? El alcohol relacionado con el miedo a aumentar de peso, con el miedo a la comida, con el miedo a comer, con el miedo calórico, este miedo calórico que se ha instalado. Por eso es lo que hemos aprendido siempre para identificar etiquetas, ultraprocesados, etcétera, etcétera, siempre nos llevaba a eso, a la valoración nutricional, a pensar en cuántas calorías comíamos, a saber cuántos gramos tenía de hidrato, de grasa, de esto, de aquello, cuando no todo ese contenido de ingredientes industriales, por ejemplo, que es saberlo es mucho más revelador de qué está hecho eso que estamos comiendo, ¿sí? Pero es ese mundo de la caloría, ese mundo de tratar de saber cuántas calorías tiene una empanada y cuántas calorías tiene un canelón. Y si me como 3 canelones con una papa frita, ¿cuántas calorías? Y estamos pensando todo el día entonces el número, y cuándo, digamos, y eso justamente nos va a frustrar, porque quizás no podamos llegar a comer las 2000 calorías o las 1800 o las 1500 calorías que quisiéramos si comiésemos mucho más, ¿sí? O nos va a llevar a una vida de restricción. Pero en este caso se une justamente al alcoholismo, ese miedo a engordar y sobre todo esto, las conductas que tienen que ver con la bulimia, que también comparten con la anorexia, es primero, esta cuestión, digamos, purgativa, de cómo voy a compensar entonces esas calorías que han ingresado por la cantidad de alcohol que he tomado, y puede ser a través del vómito, puede ser a través de laxantes, pero también puede ser a través del ayuno o a través de una actividad física desmedida, extenuante. ¿Sí? Siempre ténganlo en cuenta. Siempre ténganlo en cuenta. ¿Y alguien me podría decir, por ejemplo, algo de qué es la megarexia? Fe. Sí, por favor. Dice, la persona no nota en sí misma un exceso de peso ni sus consecuencias. Sí, 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 está bueno esto y sobre todo es esto, es lo contrario a la anorexia, ¿sí? Es, por ejemplo, tenemos que pensar que acá también hay un trastorno de la imagen corporal. Puede ser una persona que tenga mucha obesidad,
que ese ya exceso desmedido de masa grasa le dificulte caminar, porque va a repercutir sobre sus articulaciones y sobre todo las inferiores. El pie se puede hacer plano, puede tener dolor de tobillo, de rodilla, de cadera, que va a ser lo más común, porque justamente son las partes del cuerpo que soportan el peso. Va a tener mayor demanda para caminar porque va a esforzar más su sistema respiratorio, cardiovascular, su corazón va a estar más fatigado, sus pulmones también, etcétera, etcétera. Es decir, hay una situación donde hay una situación perjudicial, ¿sí? De peligro para la persona y que la persona no lo reconoce, que la persona se mira al espejo y no se ve así como está en la realidad. Recuerden justamente, hay un trastorno de la percepción, ¿sí? No es que soy así, no me importa, sino es que no reconoce la enfermedad, no reconoce que si no cambia su forma de vivir, sus hábitos, eso lo va a llevar justamente a la discapacidad y todo peor aún a morirse, ¿sí? Entonces tiene que ver justamente con esto, chicos, con personas y sobre todo esto, ¿no? Que tienen esta conducta alimentaria sin control, donde no hay límite, donde se puede comer mucha cantidad. Y sobre todo esto, no solamente la cantidad, sino donde se puede comer de todo. ¿No? Mezclar lo dulce con lo salado, con esto, con aquello que no tiene razón, por ejemplo, el fideo con el dulce de leche. Entonces, por eso hay como que tener en cuenta estos trastornos de la conducta. Siempre pensamos en la bulimia, siempre pensamos en la anorexia, está bien, ¿sí? Los tenemos que conocer, tienen una prevalencia importante, pero también están todos estos nuevos trastornos de la conducta que quizás muchos los conocen por primera vez, pero tienen que ver con todas estas obsesiones que se generan y que trastornan, ¿sí? Que trastornan a la persona, pero que se generan a través de esto, ¿no? A través del alimento, de la imagen corporal y de la actividad física, eh, que son tres cosas positivas, por ejemplo, pero cuando están de manera desmedida, se convierte en algo aberrante. Y eso aberrante es lo que enferma a la persona, ¿sí? Bueno, y también como para relacionar, tengan en cuenta esto, estos trastornos de la conducta, como la anorexia, distinta al trastorno de la conducta, a la anorexia que, por ejemplo, vemos en el adulto mayor. Sí, por favor, ¿alguna duda? Profe, yo me di cuenta que, o sea, leyendo la mayoría de los trastornos alimentarios también decía que un factor era la presión social, la baja autoestima, entre esas cosas. Sí, tal cual, tal cual. Y sobre todo esto, por ahí la presión social no es solamente la presión que uno siente en el mundo externo, fuera de su casa, digamos, que es cuando va caminando y siente la mirada del otro, o abre una revista y mira la revista aquello que es atractivo y bello, que por ejemplo puede ser muy distinto a uno, ¿sí? Y como que, ay, yo no soy así, no tengo los ojos celestes y qué sé yo, pero puede ser también la misma presión familiar, ¿sí? También tiene que ver esto, cómo ha crecido esa persona, qué es quizás lo que le han inculcado como bello, como bueno, como saludable, como, como apetecible, ¿sí? O cómo habrá crecido. Por ejemplo, justamente lo que veíamos en esto, ¿no? Que está relacionado al desarrollo de anorexia nerviosa a familias muy restrictivas, a familias que ya han generado en esa persona que está aprendiendo, que está creciendo, que se está desarrollando, traumas con los alimentos. Y sobre todo esto, con qué es que hay que comer y que hay que evitar y cuánto hay que comer y qué hay que hacer y que no hay que engordar, sobre todo. ¿Sí? Cuando sabemos que nuestra especie, los mamíferos, somos sumamente grasos.
sumamente grasos. Es una de nuestras características dentro de los mamíferos. Somos los más grasos en relación, por ejemplo, con, como dijimos alguna vez en clase, con el cerdo, o también, por ejemplo, con animales acuáticos que tienen mucha grasa porque la utilizan aparte de como energía, como aislante de la temperatura, porque viven en mares fríos, como el delfín, por ejemplo. En relación a nuestro tamaño, etcétera, etcétera, nosotros somos seres muy grasos y ¿saben qué? Tenemos aprensión a la grasa. Y eso tiene que ver justamente con el aspecto cultural, que es lo que nosotros hemos generado. Nosotros hemos generado estos estereotipos. Pero eso es lo positivo, porque también, como nosotros lo hemos generado, nosotros también lo podemos cambiar. Por eso es que aquí entramos nosotros como agentes de cambio. Por eso tenemos que enseñar a que la gente vea la forma de alimentarse, de hacer actividad, de tomar agua y de lo que sea, de una manera mucho más amigable, que no le genere una cuestión negativa, como esto es lo que les decía, yo voy caminando no ahora, pero cuando iba caminando por los pupitres y esconden la comida. ¿Y por qué esconden la comida? ¿Por qué esa cuestión? ¿Entendés? Entonces, no tenemos que tener esa relación con el alimento. Yo pienso que lo que ustedes eligen comer lo eligen porque quieren. Y yo lo que voy a estimular es que ustedes lo elijan porque saben, porque lo elijan de una manera libre, no porque coman cualquier cosa, porque piensen que tiene fibra, hidrato de carbono, vitaminas, minerales y no tiene nada de eso, tiene todo lo contrario. Entonces nosotros estimulamos a eso y es a lo que apuntamos que también hagan ustedes, ¿sí? A generar mayor conocimiento, conocimiento que se pueda aplicar, conocimiento que sea eso, oportuno, ¿sí? Que sea clave, que sea una herramienta, que en eso se transforme. No en algo imperativo, no en, le digo el concepto, no, yo me acordaba que la definición era... Eso no sirve. Entonces, por eso está buenísimo esto, eh, que hablemos acerca de estas cosas y sobre todo que ustedes lo practiquen, que todo lo que ustedes puedan aprender lo puedan transmitir a su familia, a las personas que ustedes quieran, a las que ustedes cuidan, ¿sí? ¿Dudas? ¿Cosas para preguntar? No, profe, creo que no se entendió. Bueno, sí, como Profe, les digo. Sí, ahí está, Adrián. estaban diciendo, o por lo menos vi ahí una publicación en internet que decía que la carne molida, para los niños, dice, hasta los 5 años, provocaba el síndrome urémico hemolítico. ¿Eso qué Sí. tan cierto es? Bien, el síndrome urémico hemolítico está relacionado justamente a una bacteria. ¿Cuál es el problema de la carne molida? La única forma que nosotros podamos ingerir la bacteria que produce el síndrome urémico hemolítico, que es gravísimo, porque produce justamente hemorragias, es que comamos carne cruda, que esa carne no esté bien cocida, en todo caso, porque, digamos, prácticamente carne cruda no comemos. Pero si esa carne no está bien cocida, tiene partes que no han sido bien atacadas por el calor a determinada temperatura, este bichito puede sobrevivir, este microorganismo. Porque también tengamos en cuenta, no es que este microorganismo es totalmente sensible al calor, no, va a tratar de resistirlo, porque justamente va a tratar de que ese pedazo de carne que está ahí sea el instrumento a través de que él pueda entrar a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo importante de todas las carnes para prevenir esta enfermedad transmitida por los alimentos? Es cocerla bien, que esté bien cocido, que esté bien cocinado. Si no, también tenemos que pensar que, por ejemplo, la carne de chancho podría ser un factor de riesgo para adquirir triquinosis, que es un parásito que está en el chancho, en la carne, y que también obviamente coloniza nuestro intestino, el contento. Todos los microorganismos que llegan a nuestro intestino están felices porque es justamente el lugar donde tienen humedad, es decir, tienen la cantidad de agua que necesitan y tienen comida.
Entonces, justamente es todo lo que necesitan para poder multiplicarse y reproducirse. ¿Cuál es el problema de la carne molida? Que al estar la carne molida, tiene múltiples caras para poder ser cocinada. Es como el bife que es de este lado, lo das vuelta, y del otro lado, y lo cosés y listo, ya está. En cambio, la carne molida hay que tener muchísimo cuidado. Cuando uno cocina con carne molida, tiene que coserla de esta forma, dar la vuelta, moverla, ver que de todos los lados que la carne pueda tener un contacto, ese contacto haya tocado el fuego, haya sido bien cocido y que ese patógeno haya sido eliminado. La mejor recomendación es cocer bien la carne para prevenir el síndrome urémico hemolítico. Obviamente, y después las cuestiones de higiene normales, ¿sí? Y sobre todo esto, si vos, esto tiene que ver con la alimentación cruzada, estás cortando carne, qué sé yo, con tu cuchillo y tu tenedor, carne cruda, con ese cuchillo y tenedor no vas a ir a cortar la verdura sin antes limpiarlo bien, o no vas a mezclar la carne cruda con la verdura, con lo otro. Siempre hay que tratar también esto, de evitar la contaminación cruzada, ¿sí? Pero mientras ustedes cosan bien la carne molida, no hay ningún tipo de problema. No hay ningún tipo de problema. Siempre tengan ese recaudo de cocerla excelentemente bien. Cuando hagan una hamburguesa, cuando hagan lo que quieran, ¿sí? Pero cocerla bien. Rafael, una consulta. Sí. En el caso de un niño, por ejemplo, de ponerle, no sé, más o menos de los 6 a los 10 años, que no quiera comer comida, o sea, en sí en general que no te quiere comer nada y te diga que no tiene hambre. En ese caso, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, primero que nada, digamos, habría que indagar sobre todo esto, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo viene desarrollándose esa situación? Si fue de un momento para otro, si fue de la nada, si hubo algún evento, si hay una cuestión emocional que lo atraviese, no, fue desde que nació su hermanito, etcétera. Fue desde que se me separé y su papá se fue y desde ese día no quiere comer, le duele la panza, etcétera, etcétera. Lo que hablábamos también en una de las clases, y creo que era relacionado justamente a esto, también tiene que ver con lo que se somatiza en el cuerpo. Por ejemplo, puede ser que no coma nada, que no, y diga que le duele la panza, y capaz que uno ya sospecha que no le duele la panza, sino que se está haciendo que le duele la panza para no comer. Pero come 3, 4 bocados y le da arcadas y vomita. Y tiene que ver también todo esto, por eso, la cuestión emocional que nosotros podemos transmitir al cuerpo. Primero que nada, y todas esas preguntas como que me llaman la atención. Después habría que ver, digamos, el tema del descenso de peso, también sería como muy importante, saber que si esto viene hace 3 meses, hace 4 meses, hace 2 semanas, si ha repercutido en el peso general, ¿sí? Recuerdan que tienen una tabla, que si en una semana, por ejemplo, la pérdida es mayor al 2%, es súper significativa. O sea que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque ese organismo, ese cuerpo está sufriendo porque no tiene la energía necesaria, ¿sí? Entonces va a comer sus propias reservas, lo cual es un balance negativo para nuestro organismo. Entonces habría que, como te digo, analizar 1.000.000 de cosas. ¿Sí? Quizás tiene aversión por la carne, quizás no come el arroz, quizás no come el fideo, la papa, pero come yogur y se alimenta a yogur y vive a yogur, por ejemplo, o solo come determinadas cosas. ¿Y saben qué? Como les digo siempre, esto es de a poco. Esto tiene que ver con la paciencia. Y sobre todo en los niños tenemos que ver muchas veces cuál puede ser el factor emocional que haya producido esta consecuencia en la comida, por ejemplo. ¿Sí? Hay muchas cosas, se pueden ocurrir muchas cosas, digamos, para analizar, para ver, para preguntar. ¿Qué diría primero que nada esto? Justamente no ser violento con la insistencia. Después, tratar de buscar justamente, a ver, referentes. No funciona con el padre, no funciona con la madre,
come distinto cuando está con los primos, come distinto cuando está con los amigos, cuando se va a la casa de la abuela, cuando está en la casa del compañerito, come comidas que no comía en casa, por ejemplo. Y sobre todo hay que ver esto. Hagamos, por ejemplo, pensemos en la historia dietética, pensemos, preguntemos qué come, qué no come, qué ha dejado de comer. Pensemos en los parámetros bioquímicos, hagamos análisis. Tiene análisis hace poco tiempo, hace mucho tiempo. Ya hablamos de la antropometría, cuánto peso ha bajado, cuánto no. Entonces hay un montón de cosas para analizar. ¿Sí? ¿Por qué una persona no come? Puede ser múltiple. En los niños es algo que hoy lamentablemente sucede mucho, pero también puede ser que tenga que ver esto con los hábitos alimentarios que ha formado. Los niños que dejan de comer múltiples comidas, por ejemplo, no es que no comen nada y que comen algo. Y generalmente ese algo puede estar relacionado a lo muy dulce, puede estar relacionado justamente al ultraprocesado. Y sobre todo eso ultraprocesado que muchas veces aceptan y que los padres y la familia acepta también de buena forma, como por lo menos come algo y se está alimentando, pues o leche con chocolate, cosas así, y azúcar, o yogur, ¿sí? Yogur con cereales, yogur con esto, algo con, ¿sí? Pero bueno, como les digo, el tema este de, por ahí es una pregunta como muy puntual, siempre todo esto que es como muy puntual tiene mucho a desarrollar, a profundizar, siempre, como les digo, ustedes tienen que rondar entre las herramientas de la evaluación nutricional, que son la historia clínica, es decir, a ver qué antecedentes, antropometría, peso, talla, la clínica, ver en ese momento cómo está el niño, la piel, la delgadez, problemas gastrointestinales, ardor, acidez, justamente náuseas, vómitos, inflamación y factores bioquímicos. Pero sobre todo esto es muy importante el interrogatorio, ¿sí? El conocer, el preguntar, el ahondar, el desarrollar, el buscar. Y como le digo, no siempre todo en lo biológico, sino también justamente en lo emocional, ¿sí? Por eso hay que preguntar hitos claves, como por ejemplo, ¿desde cuándo? No, fue toda la vida así, toda la vida, no, nunca quiso comer. No, siempre tuvo apetencia por esto, siempre aquello. Entonces, bueno, y en ese caso, como les digo, empezar a evaluar, a evaluar, evaluar. Capaz que lo percentilamos, capaz que hacemos el talla de edad y está súper bajita la talla. Y porque es hace un montón que viene así, porque ha dejado de comer carne, porque ha dejado de comer esto, porque sabemos que se enferma siempre, porque cada vez que cambia el tiempo se enferma, porque le cuesta curarse, le agarra tos, le dura un mes la tos, tiene las defensas bajas. Entonces tenemos que pensar en esto, en el consumo de fibra, de vitaminas, de minerales, ¿sí? Bueno, y eso es como justamente como un ejercicio, ¿sí? Como una pregunta abierta. Y sobre todo esto, si nosotros queremos estimular también el hambre, porque no tengo hambre, no tengo apetito, tenemos que estimularlo también justamente a través de la actividad, que era lo que decíamos que no estaba, que era algo que se ha perdido. Entonces, si nosotros estimulamos la actividad, también vamos a estimular el apetito. Y si nosotros queremos estimular el apetito, también lo estimulemos con los olores, por ejemplo, antes que del sabor. Porque el olor ya se percibe cuando uno está cocinando. Entonces hay que ver también eso, cómo hacemos atractivo algo. ¿Mm? Pero sobre todo también ver esto, ¿no? El tema de la actividad, el tema de estimular a los músculos para que le pidan al cuerpo justamente esto, que reponga los nutrientes, ¿sí? Todo lo que se ha consumido. Es como que tengan en cuenta estos días que hace mucho calor. Salimos a caminar, a correr a la siesta y obviamente vamos a llevar agua porque lo primero que nos va a dar es sed, porque nuestro cuerpo va a necesitar regular el líquido, va a necesitar regular la temperatura. Entonces, bueno, de esa misma forma también tenemos que estimular el apetito. Por eso en un niño y en cualquier otra persona, pero en un niño es más complicado porque un niño habla menos, un niño tiene menos determinado qué es lo que le sucede. Un adulto y si habla mucho encima te va a contar absolutamente todo, la historia de 15 años atrás de cómo viene. Entonces, por eso hay que justamente tener muchas herramientas
las herramientas justamente que les hablaba, el interrogatorio, lo bioquímico, lo antropométrico, etcétera, etcétera, ¿sí? No sé si respondí a la pregunta, no sé si hay alguna duda más. Está bien, entendí. Bueno, pero bueno, es algo complejo, ¿sí? Y sobre todo lo que tienen que explicar a los padres, que por ejemplo tienen que cambiar hábitos alimentarios en sus niños porque tienen una dieta muy reducida y porque tienen estos múltiples problemas que son consecuencias. Podemos hablar esto, la baja inmunidad, se enferma recurrentemente, pero algo que es muy normal es el tema de la constipación. La sequedad de vientre, no poder ir al baño, no poder evacuar, inflamarse todos los días la panza porque tiene un montón de comidas que están fermentando ahí, porque el niño no come fruta, no come verdura, entonces no tiene fibra, entonces ese intestino está mucho más perezoso, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, todo eso, ¿sí? Tenemos que tener todo eso en cuenta. Por eso una pregunta muy importante es si va al baño todos los días. Y si no va al baño todos los días, ya tenemos una pauta, por ejemplo, de lo que puede estar faltando. Y si, por ejemplo, no come verduras, tenemos que preguntar también entonces por los ultraprocesados, porque capaz que están súper, súper incorporados en su vida. Entonces, obviamente, ¿qué va a querer saber de lo otro? Pero bueno, como les digo, siempre es un tema, es complejo, ¿sí? Entonces, siempre ustedes lo mejor que tienen que hacer es aumentar su percepción y preguntar, 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 porque esa es la única manera de saber, ¿sí? Así que bueno, chicos, chicas, ¿tienen alguna otra consulta? Si no, les dejo esta media hora Tengo otra libre. consulta. Sí, a ver. Si la anorexia es el miedo desmedido, digamos, a aumentar de peso, ¿cuál sería el efecto adverso, digamos, un miedo desmedido como a bajar de peso? ¿Es megarexia o es otra cosa? Sí, en la megarexia, por ejemplo, más que el miedo a bajar de peso, está este desinterés secundario a no reconocerse enfermo, ¿sí? Yo creo que la más que nada, esta contradicción, esta cosa opuesta entre la megarexia y la anorexia, es que en uno hay una delgadez extrema y que en el otro hay una obesidad mórbida, ¿sí? Pero en la megarexia no hay un miedo a bajar de peso, sino hay un desinterés porque, ¿por qué me decís que tengo que bajar de peso si yo no estoy gordo? ¿De qué me estás hablando? Si yo no como mucho. ¿Por qué me decís esas cosas? Si yo no tengo nada, no estoy enfermo. Entonces está esa cuestión de no aceptar la enfermedad, que le pasa lo mismo a la persona anoréxica, ¿sí? Exactamente, hay una negación de la enfermedad. La persona anoréxica te dice, pero si yo estoy perfectamente bien, si yo como bien, me alimento bien, como verduritas, como esto, hago actividad física, yo no tengo ningún problema. Bueno, nos sentemos a comer, no, tengo que irme, estoy apurada, tengo una reunión, me empiezan las clases, me duele la panza, no, hombre, eso está crudo, qué asco, no lo voy a comer. Entonces también están todas esas cuestiones, ¿sí? En la megarexia no hay miedo a bajar de peso. En la anorexia sí hay un miedo a aumentar de peso. Y eso, por ejemplo, está, las personas que tienen anorexia, o se puede empezar muy poco porque no quieren saber qué es lo que dice la balanza, o pueden tener una obsesión por pesarse y sobre todo por ver que el número de la balanza desciende, porque lo que siempre buscan es bajar de peso, porque cuando se miran al espejo, por más que sean piel y hueso, se ven gordos, se ven con un exceso de grasa. Y sobre todo esto, se ven con grasa en la panza, se ven con grasa en los muslos. Por eso es que les decía, una de las características es que siempre están tapándose la panza. Su panza no les gusta, puede ser la panza más flaca y qué sé yo, pero no les gusta, porque ellos la ven distinta. Por eso es que hay una distorsión de la imagen corporal, hay una distorsión de la percepción y hay una distorsión de la emoción, digamos, de lo que siento con mi cuerpo. ¿Y en qué se traduce eso? En una insatisfacción. Mi cuerpo no me gusta. Yo quiero ser más flaca. Pero ya sos súper flaca, pesás 30 kilos. No, pero yo pesa 26. O 25, 20, y eso no tiene fin. Y ese es el problema.
¿sí? Que llega a una situación en que la persona ya peligra por su vida, porque su cuerpo ya no tiene energía, ¿sí? Prácticamente. ¿Hay alguna otra consulta? Este es el momento. Son todas bienvenidas. Sobre lo que ustedes quieran. Bueno, espero que cuando tomemos el examen saquen todo entre 8 y 10, ¿no? Nada, pero bueno, este es el momento, como ustedes ya saben, siempre bienvenidas. Después está el aula virtual, siempre que quieran hacer una consulta. La semana que viene va a ser importante que estén todos presentes en la clase del miércoles. Vamos a comenzar con ya qué es la dietoterapia, que es la forma en que se cura, ¿sí? De patologías, pero sin medicamentos, sino a través de los alimentos que uno consume y cómo los prepara, ¿sí? Y si tenemos tiempo también vamos a ver obesidad. Así que los invito a la próxima clase. Si no tienen ninguna otra consulta más que hacer, los dejo en libertad y nos vemos la clase que viene. Hasta luego, profe. Hasta luego.